Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Como siempre, pidiéndote que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Recuerda, suscríbete, comparte y activa tu like para que el video se haga viral, se haga tendencia y así lleguemos a más público. Bueno, señores, antes que todo veamos esto. Miren, exdiputado Rodolfo Parque y su familia son enjuiciados por enriquecimiento ilícito. La última audiencia del proceso está prevista que dure toda la semana. La Cámara determinará si el enriquecimiento de forma ilícita. El exdiputado prófugo Rodolfo Parque Soto y su grupo familiar enfrentan este lunes la audiencia probatoria, en la cual la Cámara de Segunda de lo Civil de San Salvador definirá si se enriquecieron ilícitamente. Fiscales de la Unidad Anticorrupción señalan que tuvieron un incremento patrimonial no justificado de 2.311.138 y deberán ser condenados a devolver al Estado ese monto, además de quedar inhabilitados para ejercer un cargo público por un plazo de 10 años. O sea, este que está acá, el que decía que volaba como las águilas. Bueno, en la demanda de la Fiscalía General de la República plantean que el exfuncionario no pudo desvanecer 18 irregularidades ante la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Le detectaron depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos, préstamos de adquisición de vivienda, consolidación de deudas y pagos de tarjetas de crédito por 571.224. A su esposa, Cristina Renate de Parker, tiene 13 irregularidades consistentes en depósitos bancarios, en activos mediante cheques, pagos de tarjetas de crédito, adquisición de vehículos por la cantidad de 521.637.92. A sus hijos Andrés Rodolfo Parque le reclaman 39 irregularidades por 967.777. Sofía Cristina Parker, 4 inconsistencias por $81.000. Y Katia Parker, 8 irregularidades por $169.000. O sea que a toda la familia había alivianado sin oficio. A toda la familia, al parecer, le había echado un billetillo, ¿verdad? Es el que decía que volaba como las águilas. Este prepotente que gritaba y que le llamaba sopilotes, algo así, a los de la bancada Cian, y que ellos iban a volar más alto. Bueno, ahora bien, señores, fíjense de que vamos a ver primeramente cómo este ridículo del Chino Flores ocupó la tragedia que hubo en Los Chorros para dar un miserable ataque. Y ya le vamos a traer en contexto qué más se dijo, ¿verdad? Pero si usted no está suscrito a Impacto El Salvador, lo invitamos a que se suscriba, active la campanita de notificación para que lleguemos a más público. Miren. Que provocó prácticamente un parálisis en el transporte a nivel de Occidente y Centro, el derrumbe de Los Chorros. Fíjense que haciendo un análisis geológico, esa parte de Los Chorros es atravesada por la cordillera del Bálsamo. Y esa cordillera del Bálsamo es la misma, exactamente la misma, que pasa por la zona de Santa Tecla. Recordemos el derrumbe de esa zona hace varios años. Es la misma tierra, la misma textura, la misma lixiviación, la misma acumulación de agua, los mismos componentes químicos del suelo, es decir, la misma porosidad, la misma densidad. Significa que esos deslizamientos que están ocurriendo no son casuales, no hicieron verdaderos estudios de suelo, no hicieron verdaderos estudios de la inclinación del terreno, terrenos que no están
aptos para ampliación de carreteras y lo estamos viendo. ¿Cuántos muertos han digamos, aparecido por la irresponsabilidad? Les voy a poner un dato. Según publicaciones de los medios de comunicación, han ocurrido, primero, ¡pum!, desplantes y caídas de las torres, deslizamientos. Ahora ya no se habla de viaducto, ¿verdad? Hoy se habla de ampliación de carretera. Ya no se habla de 211 millones, se habla de 450 millones. Ya no se habla de 2 años, se habla de 5 o de 7. Entonces, ¿quién tiene la razón? La población exige información. ¿A dónde hay que traer la información? ¿Con quién se puede hablar respecto al tema? ¿Con quién se puede hablar respecto, por ejemplo, a qué tipo de carretera están construyendo? ¿Qué empresa la está construyendo? ¿Por qué una empresa ya se fue? ¿Por qué amplían la cantidad de años? Por ejemplo, el 13 de diciembre del 24 colapsan estructura. El 27 de diciembre del 24, 4 heridos. El 9 de marzo del 25, derrumbe del talud. 24 de abril, otro desborde. 26 de abril del 25, derrumbe el bloqueo de ambos sentidos. Ahora aperturan a las 2 de la mañana. Determinaron de que no hay problemas de derrumbe. Y eso que fue nada más una pequeña lluvia. ¿Qué va a pasar si las lluvias arrecian en los próximos días? Ya, por ejemplo, ¿dónde está el informe de la gente responsable, de la gente experta en este tipo de materias? No tenemos. Por eso es importante también destacar que esta obra representa la incapacidad de este gobierno. Son expertos en manipulación mediática, son expertos en mentir, son expertos en vapulearte con memes, con la edición de videos, con acusaciones e incluso con señuelos. Son expertos y activan todas sus redes de troles y activan todas sus redes pro gobierno y comienzan a atacar a los que exigimos transparencia. En ese caso, estamos viendo, por ejemplo, cómo colapsó San Salvador, cómo colapsó Santana, cómo colapsó Pico, cómo colapsó Nejapa, que Saltepeque fue... Así de miserable es el Chino Flores. No crean que él lo está haciendo porque de verdad le nazca decir que está alzando la voz por los salvadoreños. Si ustedes pueden ver, hasta con más ganas lo dice, colapsó que Saltepeque, que colapsó esto. La pregunta es, y en los 10 años del FMLN, ¿por qué el FMLN no buscó una solución al problema de los derrumbes de los chorros? Porque el que le llamaban el albañil del pueblo, el Gerson Martínez, ese solo llegaba a poner parche. En 10 años no se les alumbró la tutumusta para buscar una solución real para arrancar de raíz el problema. No les nació. O no tenían los votos para aprobar fondos que fueran destinados a esto. Pero sí habían fondos para mandarle a la MS, a la 18 revolucionarios y sureños. Para ahí se habían fondos. Es igual que los harineros. Tuvieron 20 años en el poder y no buscaron una solución al problema de los chorros. Pero sí le ofrecieron 100 millones de dólares a las pandillas. Pueden ver cómo son de hipócritas. En 30 años, 20 años de Arena y 20 años del FMLN, no tuvieron la capacidad para buscar un problema, para buscar una solución real al problema de los chorros. Habráse visto, imagínense. Pero bueno, sigamos oyendo a don hipócrita, aquel que todo lo sabe y lo que no lo sabe se lo inventa, ¿verdad? El payaso del FMLN. Sigamos viendo ahí a este pasmado. Un caos completo el día de ayer. Y por supuesto, ¿cuánto gasta la gente en combustible? Tiene que levantarse más temprano, no desayunan. ¿Qué tipo de enfermedad puede provocar el no desayunar? Etcétera. El estrés, que es el principal causante de problemas del corazón y del cerebro. ¿Qué? Y nos encontramos que no hay medicamentos en los hospitales y hay una
pésima atención. ¿Culpa de quién? Del gobierno. Y le quieren echar la culpa a los médicos y al personal de salud. Eso es lo que tenemos. Y por otro lado, seguimos insistiendo en no a la minería. Ese tema no hay que quitarlo de ninguna manera de la lógica del país, no a la minería. Respaldamos a todas las organizaciones que están defendiendo la vida y el derecho a una agua pura en nuestro país. Nos seguimos manifestando el respaldo al trabajo de la Iglesia Católica, de algunas iglesias evangélicas que ya están en función de eso, a los defensores ambientalistas y a toda la gente que queremos un país sano. Y además, estamos conscientes que nuestro país debe de dar respuesta inmediata también al tema de los venezolanos que han sido encarcelados en El Salvador. Por ahí he escuchado a algunos defensores del régimen hablando de que hay potestades y alguno atrevido habla de artículos en la Constitución que permiten este tipo de acciones. Y cuando uno lee esos artículos habla de tratados internacionales. No está hablando precisamente de este tema. Y los tratados... Vaya. Ya, vaya. Vamos a dejar hasta ahí lo que dice don Hipócrita del Chino Flores, hablando del conducto o del derrumbe en Los Chorros. Lo voy a repetir 1, 2 y 3 veces. Ok. Sí es cierto, hubo un derrumbe. Antes del derrumbe hubieron una lluvia, ¿verdad? Una lluvia que sabemos que la tierra mojada es vulnerable. Pero ellos pasan por que eso fue por la noche, ¿verdad? El derrumbe. Pero ese día por la noche, por la mañana, hubo un sismo de 5.2. Luego hubo una réplica de 4 puntos y algo. Luego hubo otra réplica de 3.8. O sea, en el departamento de La Libertad. O sea, tenemos lluvias, tenemos una tierra mojada y tenemos un sismo de 5.2 que sacude el departamento de La Libertad. No le ponen mente estos pasmados que los sismos también provocan derrumbes. Pero eso no lo dicen, solo vienen a atacar ferozmente al gobierno y queriéndosela llevar de geólogo, porque hoy se la lleva de todo. Es experto en materia de educación, salud, seguridad, hasta geólogos ha hecho. Hasta loco creo que va a ser y no se ha dado cuenta. Pero bueno, sigamos viendo lo que dijo acá correspondiente a este mismo tema José Valdés en Las Cosas Como Son con Nathan Baki, ¿verdad? Veamos, miren. Ahora bien, hay un componente político obviamente en las obras. Y te diré algo, por ejemplo, el proyecto del famoso Jaguar U, Sí. el paso del Jaguar, fue una obra proyectada, si mal no recuerdo, por el gobierno de Calderón Sol. Desde aquel entonces se había proyectado esa obra ahí. Yo creo que se encontraron los planos y hagamos esto. Y ahí está la obra. Retomémoslo. Exacto. Y ahí está la obra donde se sigue haciendo tráfico hasta la fecha. Sí. Porque no solucionó realmente pues el problema, más la dona que pusieron ahí, ¿verdad? Entonces, como te dije de hecho hace algunos minutos atrás, como el caudal político que producían los proyectos grandes se les revertía y lejos de darles algún caudal político positivo, les venía y les traía problemas. Prueba de eso es el bypass de San Miguel. El bypass de San Miguel, desde que llegó Mauricio Funes, presentaron el render. Y ese render sí duró 10 años, que jamás se convirtió en una obra. Y ahora hemos visto cuántas veces que el render de Surf City, que el render de Surf City 2, que el render del aeropuerto y sucesivamente. Y el bypass, pues que nunca lo construyeron en San Miguel, al final se les convirtió en algo negativo. La Diego de Holguín se les convirtió en algo negativo.
El Chaparral se les convirtió en algo negativo. Y eran proyectos grandes. El puerto de la Unión se les convirtió en algo negativo. Y yo creo que llegaron al punto de decir, no, ¿saben qué? Ya esos proyectos grandes, no. No me imagino yo que hubieran puesto sobre la mesa el proyecto de los Chorros. Ni locos lo hubieran hecho. No le salían. Pero es que también hay que ver, bueno, te pregunto, porque vaya, estos proyectos que tú mencionas de gran envergadura, Vaya. Bueno, lo que voy a poner, José Valdés lo mencionó en esta entrevista. Y es lo que yo les digo a ustedes. Que dinero para construir cosas que beneficie a los salvadoreños no había. Pero para los pandilleros sí había dinero. E incluso hay un video que retomó José Valdés que dice: pandilleros de la 18 contratados para ejecutar proyectos. Sí, pandilleros pagados con los impuestos de los salvadoreños, de ahí venimos. Pero es ahí donde jamás volveremos. O sea, en tiempo en que gobernó el FMLN y puso como cabeza del Ministerio de Obras Públicas, del MOB, a Gerson Martínez, pues contrató a pandilleros para proyectos. Y no lo venimos con chamber, le traemos el video y luego continuamos con lo que dice José Valdés. Vaya, o sea, el FMLN no solo alivianó a los pandilleros mandándoles miles de dólares, sino que también los contrató para proyectos, según ellos. Adelante, producción, veamos lo que dice. Cabe destacar que en este proyecto buena parte de la mano de obra son pandilleros de la 18 que residen en el lugar. Carlos es uno de ellos. Llega al proyecto antes de las 7 de la mañana como cualquier trabajador. El ministro de Obras Públicas dijo que la contratación de pandilleros y jóvenes en riesgo será una constante en los trabajos que realice esta cartera de Estado. Campanera ha sido un lugar emblemático porque era un lugar de altísimo riesgo para las familias, riesgo ambiental y también de riesgo por la violencia. De los 44 trabajadores contratados que pertenecen a la comunidad, 25 son pandilleros de la 18. Cabe destacar que en este proyecto buena parte de la mano de obra son pandilleros de la 18 que residen en el lugar. Carlos es uno de ellos. Llega al proyecto antes de las 7 de la mañana como cualquier trabajador. El ministro de Obras Públicas dijo que la contratación de pandilleros y jóvenes en riesgo será una constante en los trabajos que realice esta cartera de Estado. Campanera ha sido un lugar emblemático porque era un lugar de altísimo riesgo para las familias, riesgo ambiental y también de riesgo por la violencia. De los 44 trabajadores contratados que pertenecen a la comunidad, 25 son pandilleros de la 18. Cabe destacar que en este proyecto buena parte de la mano de obra son pandilleros de la 18 que residen en el lugar. Carlos es uno de ellos. Llega al proyecto antes de las 7 de la mañana. Vaya babosada. Ahí está. Pandilleros contrataba al FMLN. Vaya. Habiendo tanta mano de obra de gente que no tiene delitos, lo estaba contratando el FMLN. Y a ver si los alivianaba, va. A esos sí les pagaban bien las horas. Habría que investigar en la planilla del MOB en tiempo de Gerson Martínez a ver a cuánto les pagó o cuánto los alivianó, porque todo se puede esperar de estos arruinados. ¿Sí o no? Va, el FMLN contratando pandilleros. De veras. Y el Chino Flores burlándose. Hasta la Marlene Funes ha puesto una cancioncita que dice: se cayó, y le hace así y se pone a reír. Eso es el FMLN. Pero bueno, sigamos viendo lo que dijo acá José Valdés sobre lo que pasó con el derrumbe de los Chorros. Por ejemplo, el puerto de la Unión, que sustituyó al puerto de Cutuco. Un elefante blanco que inauguró Tony Saca sin estar terminado. Claro. Vale, fíjate. La presa El Chaparral, Mauricio Funes, Cartagena. Ese inútil
ese inútil paso del Jaguar, que eso es una cosa que yo no puedo creer. Yo de verdad no entiendo cómo pudieron llegar a vender eso como la alternativa para evitar el tráfico en esa zona, porque no sirve de él. Así de sencillo. Ahora, hay una cosa que es más importante, el tema de la Diego de Holguín. Ahora, estos proyectos, te pregunto yo, estos proyectos no funcionaron porque en realidad había incapacidad de poder ejecutarlos desde las instancias correspondientes, como en el caso del puerto de la Unión Centroamericana, CEPA, quienes eran los presidentes de CEPA, en el caso de Tonisaca. Sabemos que David Gutiérrez, de ahí el señor Nieto, que estuvieron en el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, ese ministerio tuvo como tres ministros. Bueno, y de ahí, pues, voy al tema. ¿Por incapacidad o porque había ahí corrupción? Porque yo quiero entender esto, ¿verdad? El Chaparral, por ejemplo, ¿incapacidad o corrupción? Ambas cosas. Ambas cosas. Y no solamente la incapacidad y la corrupción, sino también el hecho de querer plantearle a la población, quererle vender, quererle dar el famoso atol con el dedo. No, las grandes obras que estamos haciendo, que estamos construyendo y que al final del día solamente servían pues para la corrupción y que demostraban la incapacidad. Entonces, si es una mezcla de todo este tipo de cosas, muchos gobiernos, si no es que todos los gobiernos en El Salvador siempre se comportaron como pequeñas islas, en las que, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas no podía ver al viceministro de Transporte. El de Trabajo no podía ver al de Economía. El de Hacienda no podía ver al de Economía. El de Economía no podía ver el de Hacienda. Y cada quien era como su propia isla y cada quien tenía su propia gobernanza. Y el presidente al final del día no tenía ninguna ponderancia sobre sus mismos funcionarios. Como ejemplos que hemos visto, por ejemplo, en este momento Colombia con Petro. Así, de esa misma forma funcionaron los gobiernos aquí, y no solo del FMLN, sino también gobiernos de arena, en la que incluso los gobiernos... Vaya, o sea que estos del FMLN ni ellos mismos se ponían de acuerdo. Y es cierto, porque la fiscalía antes no se ponía de acuerdo con la PNC. No se podían ver ni en pintura. La Fuerza Armada no se ponía de acuerdo con los directores de la PNC. O sea, estos arruinados ni entre ellos mismos se querían. ¿Y cómo iba a haber una evolución o un desarrollo en nuestro país en las diferentes carteras del Estado si no se ponían de acuerdo? Se caían mal, no se podían ver en pintura. Pero con los mareros hasta contratados los tenían. Por eso habría que preguntarse como cuánto le estaban pagando a sus amiguitos, a sus cheros. Nosotros creíamos que solo el pacto habían hecho y que les mandaban billetillo así. No, pues hasta los contrataron. Vamos a ver si algún día el Chino Flores nos dice como cuánto ganaba cada pandillero en el Ministerio de Obras Públicas y que si hicieron bien las cosas o solo hacían la paja. Un ratito llegaban y les pagaban todo el mes. Como del FMLN, de todo se puede esperar. Bueno, señores, recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis, es de choto. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal para que solo le den clic y se vayan directo para allá. Nos vemos en otro video y ¡salud, Lulu!